Sí, pasa. Adelante. Bueno, continuando, esto era lo que, del ejemplo que hemos visto, lo que construimos de que pusiéramos en español. Ah, sí. Ahí nada más Conceptos. Sí, los conceptos aquí están ya. Nada más ahí, en el navegador, por ejemplo, en el Google, ahí a veces está la opción de que lo pongas en español y lo podemos ver en español. Pero aquí yo hice una presentacióncita rápida. Por ejemplo, ¿qué es el ROI? O retorno del capital invertido. En ROI significa Return of Invested Capital. Es un indicador de lo rentable que una empresa en relación al capital el que dispone para invertir en sí misma. Este es el ROI y eso es lo que significa. Return on Invested. Y aquí vienen ingresos por acción, ganancias por acción, FCFC por acción. Este significa Free Cash Flow, que es el flujo de caja libre. El flujo de caja libre representa el efectivo que genera una empresa después de contabilizar las salidas de efectivo para respaldar las operaciones y mantener sus activos de capital a la diferencia de las ganancias o de los ingresos netos. ¿Sí? El FCF es el CFF. Eso es lo que significa aquí. ¿Qué es esto? Free Cash Flow por acción. Lo viene dividiendo por acción, CAPEX por acción. La vez pasada dijimos que era de exportación, pero no tiene nada que ver de eso. CAPEX. Bueno, otro concepto de FCF. Otro es First Commonwealth Financial. Es la primera comunidad financiera que a la vez es un corporativo bancario en el cual están registradas más de 250 empresas y ellos proveen lo que dijo de ese mundo de empresas que están registradas en esa comunidad financiera, son los que proveen información al ROI para poder sacar esos datos, que tienen contratos con ellos para poder proporcionar esos datos y que las investigaciones o que la información sean seguras. Y está no me acuerdo en qué ciudad, pero ese es otro de los FCF que está relacionado con las inversiones. Así que son los gastos del Capital Expense, Capital Expenditure, son los gastos de capital. Son fondos utilizados para una empresa para adquirir, actualizar y mantener activos físicos como propiedades, planta y equipos, tecnologías o equipos CAPEX. Se utiliza a menudo para emprender nuevos proyectos o inversiones por parte de una empresa. Eso es lo que significa CAPEX. Y es la parte que está acá. CAPEX por acción. O sea, ¿cuál es la aportación del capital que tú tienes para aportar por acción? Lo valor contable, Common Shares Out, son estas, aquí no lo tradujo, pero son acciones comunes, salidas de acciones comunes. Promedio de relación entre las acciones PE, en SP500 también es otro concepto que consulté, que no sabía qué era. Y PE significa Price to Earning. La relación precio-beneficio es la relación para valorar una empresa que mide el precio actual de sus acciones en relación a sus ganancias por acción. Una relación precio-ganancia también se conoce a veces como múltiplo de precio o múltiplo de ganancias. Y viene otra información, igual está ahí, pues si lo quieren checar. Y nos regresamos acá. Y el SP500 es otro concepto. Yo lo consulté porque quería saber qué era o a qué se refería. SP500 significa Standard & Poor's. El índice SP500 mide el valor de las acciones de las 500 corporaciones más grandes para capitalización del mercado que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York o Nasdaq. La intención de Standard & Poor's es tener un precio que brinde una mirada rápida al mercado de valores y la economía. De hecho, el índice SP500 es la medida más popular utilizada para los profesionales y los medios financieros, mientras que los principales medios de comunicación y el público en general pueden estar familiarizados con el promedio índice industrial Dow Jones. El SP500 está destinado a proporcionar un barómetro del mercado de valores y la economía de Estados Unidos.
¿Qué es contra Nasdaq? ¿Es un país? No, Nasdaq es otra como los valores de Nueva York, es una bolsa. Una bolsa. Una bolsa. Sí. Una bolsa de valores. Sí, es como la bolsa de Nueva York es Dow Jones es una entidad que se dedica a las transacciones de bolsa y es de las más cotizadas que a nivel mundial, pues como que es un farito que también les da luz a todas las demás, ¿verdad? Porque ahí están pues, los principales inversionistas también de Estados Unidos. Al final una bolsa se usa para capitalizar una empresa a través de la equity o el capital. Sí. Entonces, ahí en este caso la equity es igual al activo menos el pasivo. Y al final de cuentas, hay otros conceptos ahí como el market capital, que es cuánto me declaré yo en la bolsa que voy a tener yo de capital en acciones. Hay otros conceptos como por ejemplo diluir acciones, donde la misma empresa si tiene 1000 acciones y luego dice, no, ya no van a ser 1000, mi market capital se va a ir a 1500. Entonces ahí cuando la empresa diluye acciones, pues le conviene tanto a la empresa, pero no tanto al accionista minoritario, porque está creando más acciones con el mismo market capital o con lo que se declara en cualquier de las bolsas. Hay organismos que regulan las bolsas, como la SEC, hay bolsas italianas, bolsas canadienses, en la London Exchange, y hay varias, hay bolsas grandes. Hay instituciones. Sí, instituciones, bolsas grandes. Y por ejemplo, Standard & Poor's, como dicen, las 500 empresas más grandes, por se parecen mucho los indicadores de la Standard & Poor's 500, la 400, la 300. Así como hay clasificación de empresas que son exageradamente grandes, también hay clasificación de empresas o tipo de empresas. Las empresas cíclicas, pues hay tipologías de empresas donde dice, esta empresa es este tipo. Es un lenguaje que ya es común en todas las bolsas. Ya, esta empresa es cíclica, ya todo el mundo sabe. ¿Sí? Y ya puede haber empresas cíclicas, small caps, que son pequeñas empresas. Generalmente en las Standard & Poor's 500 y 400 no va a haber small caps, pequeñas empresas. Va a lo mejor en la 300, pudiera ser. Y aún así hay reglas que no permiten a las grandes compañías invertir en small caps por políticas internacionales. Eso que dice el markup, este nomás lo puse por las siglas, pero es una comunidad financiera que regula, no que regula, sino que tiene información del mercado de acciones o mercaps a nivel de 500 compañías también, ¿verdad? Este está en Indianápolis, ya me acordé. Nomás la puse como referencia por la FCF. Por eso la insistencia en que por lo menos el vocabulario debemos de manejarlo, porque antes de estudiar cualquier materia tenemos que irnos sobre el glosario de términos para entender todos el mismo idioma de qué estamos hablando. Y esta práctica de que pasen a presentar sus, bueno, ahorita toca que la norma, o si ya no sé si puedo presentarnos la 2 y la 4, la NIC 2 y la NIC 4, ¿verdad? Sí. Ahora sigue darle la oportunidad a alguien que presente la NIC 16 y la NIC C6. Ahorita toca. ¿Usted sí la trajo? Sí. Ahora que termino, sí. Bueno, ya termina nomás. Este cuadro, no me acordaba dónde lo veía, me lo mandó Iván. Ya supe dónde salió de la liga y todo, ya por eso yo consulté estos conceptos para saber un poquito más de a qué se refería, porque CAPEX, pues digo, es Capital Expenditure, casos de capital para adquirir, actualizar, mantener activos fijos como propiedades, plantas y lo que viene acá, todos estos indicadores que vemos aquí, que ya nos dicen en español, pues es por acción, ¿verdad? Por unidad, beneficios netos por acción, tasa de impuesto, margen de beneficio, capital de trabajo, etcétera. Y todos estos están haciendo referencia a una sola acción. Es correcto.
por ejemplo, no sé, creo que entramos a ver las de Home Depot. De AutoZone. Estos son de AutoZone. Ándale, todas estas son de AutoZone. Entonces, un buen contador que te diga, oye, ¿me recomiendas invertir? Ya le entré a la de Nueva York. ¿Me puedes revisar? Te pueden pedir un trabajo. Digo, oye, ¿me puedes revisar? Quiero invertir $1,000,000. Y me gustan estas empresas. ¿Me las puedes checar para ver qué tan sanas o qué tan saludables son? Y ahí es cuando nosotros entramos a ver si la empresa no está endeudada, si tiene buen los FCF, si tiene, porque son los dineros, si no tiene buen free cash flow, no tiene buena, probablemente no tenga caja. Y si no hay caja, volteamos a ver los radios, digo, entonces puede que no tenga buena solvencia. Por ejemplo, aquí dividendos por acción, o sea, no están entregando dividendos, ¿verdad? Ándale, Por ejemplo, pero no necesariamente, a lo mejor esa información falta. Y cuando en estas páginas falta información, se tiene que recurrir directamente. En este caso, tendríamos que ir a la página de AutoZone y buscar los informes para accionistas para buscar este indicador. ¿Sí? Porque generalmente no salen por las fechas algunos indicadores. No, y debe haber, porque normalmente son empresas públicas que cotizan en la bolsa y no pueden mentir. Están regulados por dictámenes, por ciertas reglas. O sea, las empresas que cotizan en la bolsa están muy monitoreadas por las entidades gubernamentales y no falsear información o crear booms de economía o fraudes enormes donde estabilizan la economía de un país o de un sector. Normalmente por eso son las NIF y por eso se regulan mucho. Exacto. De hecho, de estos datos sale el valor intrínseco de la empresa. El valor de la acción, eso es otra cosa. El valor de la acción puede variar por alguna noticia, por algo que pasa en los medios, pero el valor intrínseco de la empresa, nosotros lo podemos sacar aquí a través de la razón y las razones financieras. Entonces, el estudio de las empresas pues, se hace en este tipo de informes o en sus páginas, en este tipo de software en línea. Que les decía, pues, pudiera costar alrededor de $7,000 el tener la licencia todo el año y que puedas hacer consultas ilimitadas. Los que se dedican a invertir, pues, como decía usted en la clase pasada, eso se paga solo. Ahí está pagando la licencia. ¿Por qué? Como si ahorita cuando tienes dinero que estás dispuesto a perder o que no te sobra o que no lo necesitas. Exactamente. Claro, pues eso era todo. Le damos un aplauso. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente. We want to take advantage, como dice por ahí. ¿Dónde le para aquí o...? No, así, que sigue grabando para que las personas que no pudieron asistir tengan... Nomás para quitar la... O vamos a grabar No, nomás quiero expulsar el... ok. Ahí va. Ya. La memoria. Ahí está. ¿Tiene ahí abierto el WhatsApp? Sí, búsquelo. Está en... Aquí está. Ahí está. No voy a leer para no estar. Bueno, que sí tenemos licencia, pero no la activamos. Cuestión de tiempo. Ahí está. Bueno, estamos en la maestría en finanzas y negocios internacionales, materia de contabilidad internacional, del doctor Juan Alejandro Santana Aldana. Y su servidor, Alberto Pequeña de Bueno, me tocó lo que fue el tema de la norma internacional de contabilidad, número 16, NIC 16. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del inmovilizado material, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en su inmovilizado material, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión,
Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable del inmovilizado material son la contabilización de los activos, de la determinación de su importe en libros y los cargos de amortización y por pérdidas de deterioro que deben reconocerse en relación a los mismos. El alcance de estas normas nos indica que se aplicará en la contabilización de los elementos de inmovilizado material, salvo cuando otra norma internacional de contabilidad exija o permita un tratamiento contable diferente. En estas normas no se aplica en la siguiente, que es el inmovilizado material clasificado como mantenido para la venta de acuerdo con ANIF número 5, que esa la vamos a ver de acuerdo ahorita con a quien le toque el siguiente tema. No corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas. ¿Qué significa eso de inmovilizado material? 16, ¿no? Sí. Mira, préstame mi cuaderno. Dice, hablamos de inmovilizado material para referirnos al conjunto de bienes que, con existencia física, están en el patrimonio de una empresa y no son destinados a comerciar directamente con ellos, sino a la producción, siempre que la duración de su aportación productiva sea de más de un año. O sea, será maquinaria... Material que no se ha movido tanto movimiento, ¿no? Es propiedad, planta y... Esa es la que está leyendo, ¿no? Sí. La que está leyendo la 16. Sí, la 16. Entonces, La propiedad, 16. planta y equipo, es decir, los equipos y los activos fijos. Yo tampoco sé. Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, el reconocimiento y valoración de activos para exploración y evaluación de recursos minerales, los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Otras normas internacionales de contabilidad pueden obligar a reconocer un determinado elemento de inmovilizado material de acuerdo con un tratamiento diferente al exigido en esta norma. La entidad no aplicará esta norma a los inmuebles que están siendo construidos o desarrollados para su uso futuro como inversiones inmobiliarias, pero que no satisfacen todavía la definición de inversión inmobiliaria. En cuestión de lo que es el reconocimiento, dice que un elemento de inmovilizado material se reconocerá como activo solamente cuando sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo. El costo de activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se contabilizan habitualmente como existencias y se reconocen en el resultado del ejercicio cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente que la entidad espere utilizar durante más de un ejercicio cumplen normalmente las condiciones para ser calificados como elementos de inmovilizado material. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pudieran ser utilizados con relación de un elemento inmovilizado, se contabilizarán como inmovilizado material. Esta norma no establece la unidad de valoración para propósitos de reconocimiento. Por ejemplo, no dice en qué consiste un elemento inmovilizado material. Por ello, se requiere la realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias específicas en la entidad. Y esto podría ser apropiado agregar. En este caso, en el punto anterior, sería todas las afecciones que uno guarda para el momento en el que sean necesarias el cambio de la pieza. ¿Es que lo entendí bien? Sí, algo así. Sí, o sea, es decir, yo tengo una máquina que genera X número de piezas y obviamente en ese momento, como todo buen mexicano, no tienes la pieza para repuesto, te das cuenta que tardas mucho en conseguirla, decides comprar todo de una vez porque sabes que probablemente con el uso de la máquina vuelve a fallar. Sí, por ejemplo, primero tendrías que calificar esa pieza. Esa es la que yo puedo cargar posteriormente como material inmóvil, puesto que no tiene movimiento todavía. Entonces, cuando, bueno, a mí me tocó ver un inmovilizado material en Castec, por ejemplo, que tenían un robot completo de refracción. Fallaba el que estaba,
sacaban el otro chip y ya vamos a decir, pero eso era, era un costo adicional al, vamos a decir, no estaba directamente en tu almacén, o sea, vamos a decir, es primo hermano del capital ocioso, pero no, vamos, aunque tenga que aplicar un juicio, la norma se debe, vamos a decir, se debe de leer, no se debe de interpretar, se debe de leer. Entonces, si está diciendo que es parte de los activos, pues ahí va allí. No, pero dice que en el caso. Pero ahí tendría que, ese inmovilizado material tendría que ser calificado, ¿de acuerdo? Para ver si es apto para poderla, como dices tú, utilizarla en dado caso de que no sea necesario. Que se ha aplicado como una pieza importante de uso continuo durante el ciclo de producción de. Obviamente no voy a querer meter como refacción inmóvil un tornillo porque sé que se lo puedo conseguir fácilmente. Yo me refiero a piezas Una pieza específicas que sabes que en algún momento, por eso ya sabes que te falló la máquina y sabes que es muy, ya te tocó saber que es muy difícil conseguir, no sé, un motor específico para la máquina y compramos de una vez porque pues, necesitamos, ¿cómo se dice? Cambiarlo en el momento y tener una refacción que tal vez me vaya a durar este motor nuevo 2, 3 años más, pero yo ya tengo de colchón para cuando me falle, no parar la línea, a eso me refiero. En este caso, ese motor específico que tengo extra es el que entraría como en el punto 1, que dice que las piezas de repuesto de equipo auxiliar solo pudieran ser utilizados como relación a un elemento de inmóvil material, se contabilizarán como inmovilizado material, es decir, lo estoy metiendo como un activo fijo en este momento por cuestión de que no lo puedo utilizar, pero es parte de una reflexión. Pero es importante conocer o ver cómo en las empresas se maneja el tipo de inventario que es para el uso propio de la. Sí, por eso dice Felipe que no, quiere tener una pieza para que no al instante, para que no pare la producción y así poder continuar con él. Eso es decir que en una empresa no es un activo fijo, güey. Mira, por ejemplo, cuando hablan de material inmovilizado, se llama los activos fijos. Se hace maquinaria de equipo de transporte, de oficina y tipo de normalmente aquí se dedican a maquinaria de equipo. Por ejemplo, para ilustrar el caso, por ejemplo, hay unas máquinas de inyección de aluminio que son marca FAMO, estos militares. Estos FAMOS son los que inyectan el aluminio a 700. Entonces, el tener un motor, una turbina, un robot que está organizado con la máquina de inyección de aluminio, a lo mejor cuesta $20,000. Entonces, tú lo estás usando ahorita y ya sabes que esa te dura un mes de vida. Tú traes dos. A eso me refiero. Esas dos que vienen en camino llegan justamente cuando se está deteriorando la otra. Entonces, cuando tú la quitas y la pones, esa refacción, de activo fijo, la pones, en ese momento forma a ser parte del activo fijo y se comienza a depreciar de acuerdo a los años. ¿Y la que tienes guardada? Y la que tienes guardada, ¿no? Esa todavía no la puedes depreciar. Ya. Tienes dentro de tu activo fijo, pero sin depreciar. O sea, una de las características importantes de los activos fijos es que se deben de comenzar a depreciar cuando están en uso. Okay. Sí, esa era mi duda. Porque no entendí ese punto en este aspecto. O sea, hay un estado de material, no sé. O sea, el Estado no lo puede ver como depreciación. No, es que hasta que es una confusión. Inmovilizado se refiere al activo fijo. Y luego, inmovilizado, o sea, hay una confusión de que si llegan dos motores con monitoring, cada uno lo metes porque ya tienes que cambiar y en ese momento comienzas a depreciar. Sí, y o sea, a lo mejor la máquina FAMO cuesta $1 millón y el motor cuesta 20 millones. Y la máquina de inyección de aluminio ya tienes 3 años depreciándola y el motor que cuesta $20,000 la vas a comenzar a depreciar el primer mes, el siguiente mes, de los $20,000. O sea, ya para activos fijos, la suma de los dos es el activo fijo. Una parte depreciada y otra. Sí, obviamente, tú ya tenías depreciados, ya no, te faltaban 30,000, ahora con esto se hacen 50,000 y los tienes que ir depreciando. Pero yo tengo esa duda, es duda personal laboral. Los deprecias juntos, tendrías que depreciarlos por aparte, ¿no? Sí, de acuerdo a mi instalación, cuando la vayas agregando. Por separado, la máquina ya tiene 3 años de depreciarse porque fue el monto original de la que se llama MOI.
monto final de inversión, así se llama. Entonces, ese ya tienes 3 años y lo sigues depreciando, te costó $1,000,000. Y este motor nuevo que te cuesta $20,000, contablemente están separados, pero es la misma maquinaria. Y la repusiste en la refacción, lo vas a comenzar a depreciar los $20,000 y luego también lo contabilizas dentro del activo fijo, pero no lo deprecies, está porque está intacto. Y en el valor de depreciación se suma El valor del activo es $1 millón, para el. Pero, por ejemplo, para la depreciación que se vaya a esta pieza refacción te costó 20,000, como dices. Sí, traje 2. Trajiste 2. Tú vas a depreciar, obviamente, la que acabas de conseguírsela, te va a durar 2 años. 2 años. Cuando tú instales la nueva, se deprecian ahora sí $20,000, que son las que se compraron en su momento, aunque la compra haya sido 2 años atrás. Sí. Sí, porque el costo ya es. Y la otra que instalé primero, ya no tiene vida. Ya se depreció el anterior. Y ya no está en uso, ya está en desuso. Y ese ya se depreció, esto ya está. Ya capta entonces el 100%. Bueno, los costos iniciales. Algunos elementos de inmovilizado material pueden ser adquiridos por razones de seguridad o de índole medioambiental, aunque la adquisición de este tipo de inmovilizado material no incremente los beneficios económicos que proporcionan los elementos de inmovilizado material existentes. Puede ser necesaria para que la entidad logre obtener los beneficios económicos derivados del resto de los activos. Dichos elementos de inmovilizado material cumplen las condiciones para su reconocimiento como activos porque permiten a la entidad obtener beneficios económicos adicionales del resto de sus activos, respecto a los que hubiera obtenido si no los hubiera adquirido, no obstante. El importe, el libro resultante de tales activos y otros relacionados con ellos se revisará para comprobar la existencia de deterioro del valor. De acuerdo con la NIC 36, deterioro del valor de los activos. No, la NIC dice que no sé quién a quién le ha tocado para que... A ver, chécate qué es lo que dice la NIC 36. Esa creo que me tocó. No. Así que parece es para revisar la comprobación de existencia del deterioro de valor. La 36 no está. No está. Pero esa es de la. Ahí me tocó la 38. Es un activo de proceso deteriorado, medición del cuidado de las heridas. No. Es medición de importa recuperar un activo intangible con una vida útil. Donde las depreciaciones, las amortizaciones. Depreciación es una, sobre activo y amortización sobre cosas que no son activos. Aquí es como se va a ir deteriorando el valor de cada insumo, ¿no? Sí. De acuerdo a la NIC 36. En el caso de esta son depreciaciones. Y lo que es deterioro, la 36 es deterioro. Deterioro del valor de los activos. Ok. Ahora, yo creo que también va a haber todos los dos conceptos. Bueno. Son muchas, se van a amortizar. Ahora, hay un tipo de mantenimiento que se llama overhaul. Y, por ejemplo, en una turbina, una sola que cuesta $16,000. Imagínense, si cada rueda tiene $130, al momento de hacer un overhaul, aunque esa máquina se esté depreciando, al hacer un mantenimiento overhaul, vuelve a subir de valor y la depreciación toma un nuevo valor en tus cuentas. Entonces, pudiera ser que tengas una máquina que nunca llegue al valor de cero cada vez que das overhaul, porque vuelves a subir el valor de esa máquina también. Y cuando vas a hacer obsoleta, o sea que por más de que quieras hacer overhaul, va a llegar un punto en el que ya no se puede. Con eso, ajá. Y eso obsoleta, ya empieza la depreciación. Y se vende con mucha recuperación. Costos posteriores. De acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido en el párrafo 7, la entidad no reconocerá el importe en libros de un elemento inmovilizado material, los costes derivados del mantenimiento diario del elemento,
Tales costes se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se incurra a ellos. Los costes del mantenimiento diario son principalmente los costes de mano de obra, que es lo que está comentando ahorita, ¿no? Que en el de mantenimiento el valor del costo va subiendo. Y los consumibles, que pueden incluir el coste de pequeños componentes. El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo como reparaciones y conservación del elemento de inmovilizado material. Ciertos componentes de algunos elementos de inmovilizado material pueden necesitar ser reemplazados a intervalos regulares. Por ejemplo, un horno puede necesitar revisiones y cambios tras un determinado número de horas de funcionamiento. Obviamente ya con el funcionamiento va a ir deteriorándose lo que es el microondas, ya tienes que darle un mantenimiento para que vuelva a ser utilizable como si fuera ya completamente nuevo, para que no vaya deteriorando en cuestión del calentamiento, en cuestión de todo su funcionamiento. Como un activo fijo, la mano de obra utilizada, porque hay gente que quiere meterlo dentro del mismo valor de depresión, del mismo valor del activo, y que no lo va a ver, porque es una mano de obra, un gasto establecido de la empresa. Se mete cuando la planta está en esta, y ahí vienen los conceptos, como coloquialmente hablan las plantas, la startup es el arranque de una planta. ¿Sí? Cuando apenas está comenzando, no hay nada y estás construyendo la planta. Todos esos gastos, desde que tú inicias la construcción de la planta hasta que arrancas tu primer producto o piloto, todos esos gastos son de startup y es incluye la mano de obra, para nomás ahí está permitido. ¿Okay? O sea, son reglas. ¿Verdad? Y ahorita en el caso de 1 millón, o sea, cuesta 1 millón. El valor del activo es 1 millón, pero la depreciación son 300,000 porque lleva 3 años. Entonces, el valor neto del activo son 700. Sí, de acuerdo a la depreciación de anual. O sea, incrementa el activo, sí incrementa, pero proporcionalmente. Yo en ese activo fijo es 1 millón y la depreciación y el valor neto es 700. Yo le metí un motor de 20,000, mi activo fijo cuesta 1,020,000 más 300,000 el primer mes. Normal depreciado los 300. Sí aumenta mi valor, pero sí, no hay que perder de vista el valor neto, mi valor del activo menos mi depreciación acumulada, que se llama el último. Pues mi valor es 1 millón, son 720,000, valía 700. Porque ya le agarraste los 20,000. Fueron los que yo puse, nunca lo vas a poder regresar al 100%, ¿no? Cuando eso sucede a veces es más... Eso es lo mismo con lo que es con los carros, la depreciación baja en es un automático. 25% cada año. Cuando ya tú deprecias el carro al 100%, que ya pasan los 4 años, y tú vendes el carro, tu empresa dices, voy a vender un carro, me costó 400,000, lo voy a vender en 100,000. Esos 100,000 es venta de otros activos, y son otros ingresos, y tú vas a vender a 100,000, pero sobre esos ingresos vas a pagar, porque no tienes costos de recuperación. El costo ya lo depreciaste. Por ejemplo, aquí el aumento ya de que tú le hagas vendiendo, pues ya... No se paga esto sobre esos 100,000, porque son 5%. Ya no tienen costo. No, ya se va. Así es como se maneja. De acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido... sí, ya no lo leí. No le cambié. No. Una condición para que algunos elementos de inmovilizado material continúen operando, por ejemplo los aviones, puede ser la realización periódica de inspecciones generales por defecto, independientemente de que las partes del elemento no sean sustituidas. Es exactamente lo que hiciste de la sala del avión. Cuando se realice una inspección general, su coste se reconocerá en el importe en los libros de elementos de inmovilizado material como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Al mismo tiempo, se dará de baja cualquier importe en libros procedentes de una inspección previa, que permanezca en la citada partida y sea distinto de los componentes físicos no sustituidos. Valoración en el momento del reconocimiento. Todo elemento inmovilizado material que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo se valorará por su coste. Componentes del coste. El coste de los elementos de inmovilizado material comprende de su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que caigan sobre la adquisición,
después de deducir cualquier descuento comercial o rebaja del precio. Cualquier coste directamente relacionado con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma previa por la dirección. La estimación inicial de los costes de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incurra la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante el determinado periodo, con propósitos distintos de la producción de existencia durante el periodo. A este punto sí como que no lo entendí muy bien al C. No aterricé la idea esa. Ahí se refiere más que todo, por ejemplo, yo tengo una maquinaria de estampado donde voy a estampar las puertas de un carro. Toda esa maquinaria viene de Italia. Pago, la monta original de inversión me costó $20 millones y le voy a agregar los aranceles de importación, a todo lo que me cuesta a mí importarlo y importarlo en forma definitiva. Los impuestos directos no recuperas que pegan sobre la adquisición después de deducir cualquier suplemento comercial. Para eso, pues, más o menos descuento. Yo en el otro relacionado con la ubicación del activo, pero para esto también voy a ocupar unas grúas especiales que vienen a Monterrey y me cuesta $300,000 que venga a Monterrey a poder instalarlas porque las tengo que levantar y son a lo mejor 100 toneladas. El costo de esa grúa también se lo voy a agregar ahí. A eso se refiere. Okay. Por ejemplo, el otro día se volteó un trailer sin gas, venía de regreso y se cayó el tanque y les cobraron $48,000. Una grúa que vino a Monterrey para voltear y volver a poner arriba del doble de la pero $48,000 te costó la grúa de Monterrey, a la mitad de entre Monterrey y Saltillo. Lo que cuesta 48. para $48,000. Es el B, cualquier cosa directamente relacionada con la ubicación del activo. De acuerdo a la ubicación, ese costo se lo van a agregar al costo de... Tanto el importe, lo que cuesta, como los gastos de importación, aranceles y todo eso. Y todo lo que implica relacionado para ponerlo en funcionamiento. Instalación. Toda la instalación, grúas, personal, ingeniería, todo. Estamos a punto de enfrentar una crisis energética. Entonces, a referirse a esos costos, de ahí la razón del nearshoring, de que te vas a ahorrar el transporte desde China y todas tus materias primas. Entonces, la razón de ser del nearshoring es en realidad de reducir ese tipo de costos y que al final lo termina pagando el cliente, ¿no? Porque en algún lado tiene que recrear todos esos costos adicionales, como los impuestos, que son los aranceles por importar ese tipo de maquinaria. Entonces, todos esos costos al final los termina pagando el cliente. Entonces, es por eso la nueva, no sé si la hayan escuchado, el nearshoring, de que prefieren fabricar aquí cerca todos los componentes de los productos de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, para ahorrarse todo el traslado de la ubicación y todo eso. Y estamos frente a un fenómeno de crisis energética realmente, porque y todo salió a la luz desde que se quedó atorado ese barco, no recuerdo el nombre, en el canal de Suez, que se detuvo y se paró todo. Al final de cuentas, ese barco se mueve con diésel, pero no fue el diésel el que ocasionó, o una escasez de diésel que ocasionó, sino fue una maniobra ahí mal. Se detuvo el tráfico, se detuvo y se pararon todos los procesos. Afectó a nivel mundial. O las lluvias que afectaron a la carretera que va a Monclova, que detuvo todos los transportes de materia prima, y todas las empresas que trabajan con la filosofía Kanban empezaron a parar porque no tenían esa materia prima. Entonces, al final de cuentas es como un sistema. Todas las empresas son como un sistema y esa, vamos a decir, esa norma o esa cláusula de ese artículo se refiere principalmente a esos costos. Valoración del costo.
El coste de un elemento de inmovilizado material será el precio equivalente al contado en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los plazos normales del crédito comercial, la diferencia entre el precio equivalente al contado y el total de los pagos se reconocerá como gastos por intereses a lo largo del periodo de aplazamiento, a menos que se capitalicen dichos intereses de acuerdo con el tratamiento alternativo permitido en la NIC 23. El valor razonable de un activo para el que no existan transiciones comparables en el mercado puede valorarse con fiabilidad si la variabilidad en el rango de las estimaciones del valor razonable del activo no es significativo o las probabilidades de las diferentes estimaciones dentro de ese rango pueden ser evaluadas razonablemente y utilizadas en la estimación del valor razonable. Valoración posterior al reconocimiento. La entidad elegirá como política contable el modelo del coste o el modelo de revalorización y aplicará esa política de todos los elementos que compongan una clase de inmovilizado material. En el modelo del coste, con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de inmovilizado material se contabilizará por su coste de adquisiciones menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por el deterioro del valor. De lo del... No. Los números. Todo eso, los terrenos de edificios, maquinaria y equipo, buques aeronaves, vehículos de motor, mayor y equipo. ¿Debe haber más, no? En lo que marca la NIC marcaron eso, nada más. Porque hay otros. Cuando se rentan los terrenos para las empresas grandes, entra como un proceso de arrendamiento, a la vez eso se va a gas. Voy a hacer que costo fijo. Es un costo fijo. Y ahí se prorratea si, por ejemplo, renta una hectárea, la planta productiva tiene una hectárea, la oficina de administración tiene 250 metros cuadrados, se distribuye por metros cuadrados la renta, de acuerdo a cómo se están los por acumulación. Aquí tiene para su parte de la Cuando se manejan como unidades de negocio, para saber cuánto. O unidades de negocio. Amortización. Se amortizará de forma independiente cada parte de un elemento de inmovilizado material que tenga un coste significativo con relación al coste total del elemento. La entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido de un elemento de inmovilizado material entre sus partes significativas y amortizará de forma independiente cada una de estas partes. Por ejemplo, podrá ser adecuado amortizar por separado la estructura y los motores de un avión, tanto se tiene en propiedad como se tiene en arrendamiento financiero. Una parte significativa de un elemento de inmovilizado material puede tener una vida útil y un método de amortización que coincida con la vida y el método utilizados para otra parte significativa del mismo elemento. En tal caso, ambas partes podrán agruparse para determinar el cargo por amortización. Importe amortizable y periodo de amortización. El importe amortizable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán como mínimo al término de cada ejercicio anual y si las expectativas difieren de estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y los errores. La amortización se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede a su importe en libro, siempre y cuando el valor residual del activo no supere al importe en libros del mismo.
Las operaciones de reparación y mantenimiento de un activo no evitan a realizar la amortización. Bueno, este es el método de amortización, que es... ¿Puedes regresar tantito, por favor? Sí. Aquí. Esta palabra, el valor residual. Cuando tú dices, mi máquina se va a depreciar en 5 años, cuesta 500,000, en 5 años no va a valer nada, pero resulta, se la vendiste a otro, tu competencia, si quieres, la vendiste, y la vendiste en 200. Entonces, el valor residual se dice que tu modelo matemático lleva a que en 5 años llegue a 0. Pero como no llegó a 0, la diferencia que existe entre el modelo de depreciación y el valor real, que es un punto, el modelo es una gráfica, es una función matemática, es una línea que puede ser de primero o segundo orden, dependiendo cómo tú vayas depreciado. Entonces, a esa diferencia, el valor residual sería algo así, vamos a decir, este es el modelo. Vamos a decir, tú dices, se va a depreciar así. Tienes tus gráficas XY. Y esta línea es mi modelo. MX más. Entonces, resulta que no llegó a 0, llegó a 200. Por aquí. Entonces, la diferencia que existe entre tu modelo y el valor real, a esto se le llama residual. Y la ciencia termina en los residuales. Al final de cuentas, la ingeniería científica toma en cuenta, cuando tú terminas, vamos a decir, que es el final de la ingeniería científica, cuando tú llegas a residuales. Entonces, así como nosotros estuvimos viendo al inicio de la clase, que existen 6 métodos de ingeniería científica, la ciencia termina en los residuales. Es una frase muy común entre el mundo de doctores, de maestros. Y residual aquí no se refiere como tan escuetamente a una diferencia, ¿no? Es la diferencia entre un modelo y el valor real, el dato real. Nada más quería como que ampliar un poquito. Mientras no llegue a 0, sigue teniendo valor residual. La ciencia termina en los residuales. Es más que nada aclarar que esta palabra es la diferencia que hay entre el modelo y el valor real. ¿Sí? Deterioro del valor. Para determinar si un elemento de inmovilizado material ha visto deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36, deterioro de valor de los activos. En dicha norma se explica cómo se debe de proceder la entidad para la revisión del importe en libros de sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso, revertir las pérdidas por deterioro del valor. Compensación por deterioro de valor. Las compensaciones procedentes de terceros por elementos de inmovilizado material que hayan experimentado un deterioro de valor, se hayan perdido o se hayan abandonado, se incluirán en el resultado del ejercicio cuando tales compensaciones sean exigibles. El deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de inmovilizado material son hechos independientes de las reclamaciones de pagos o compensaciones de terceros, así como de cualquier compra posterior o construcción de activos que reemplacen los citados elementos y por ello se contabilizarán por forma separada. No le entendí. Entonces sí me lo puede explicar del último punto. Los
compresiones procedentes de terceros que tienen las deudas, yo, por ejemplo, si aquí un activo fijo, yo tengo que pagarlas independientemente de que el activo fijo se haya deteriorado, o sea, que dice que no sirvió, falló, se quemó, se hizo obsoleto, porque cambió de producto, o que haya sido abandonado. Si logran en el resultado ejercicio para los cuales convenciones se han exigido. Cuando esto sucede en el activo fijo, se deben de dar de baja y se deben de despreciar a su totalidad, independientemente de la deuda yo la tengo que seguir pagando. Entonces, normalmente las siento cargos contra activos fijos y contra proveedores o contra proveedores diversos, contra proveedores normalmente. Yo tengo que acreditar baja y pagar a proveedores. En este caso, sí. Y por ejemplo, donde dice, y por ello se contabilizarán de forma separada. Son cosas independientes, se separan. Una es un asiento por el activo fijo y el otro Es como, vamos a decir, cómo divido las cuentas para compensar el deterioro de esos activos perdidos, al final de cuentas. Dice, así como de cualquier compra posterior o construcción de un activo que reemplazan a los dos elementos, por ello se contabilizan en forma separada. Porque ahorita es un elemento, oye, yo voy a comprar otra máquina nueva, porque la que ya tenía es obsoleta, porque mi producto cambió, mi otra máquina nueva, vuelvo otra vez al proceso inicial de activos fijos y comenzar su depreciación de cero. Pero bueno, como son normas internacionales contables, ¿se les aplica en todo el mundo lo mismo? Si yo voy y pongo una empresa en Taiwán, ¿estoy regido sobre todo eso que estamos viendo? Sí. ¿O hay ciertos países que no tienen Estas normas internacionales de información financiera, lo que tratan es de homologar todos los criterios de contabilidad a través del mundo. ¿Sí? Pero hay otras que son corporativas, por ejemplo. General Motors tiene, en activos fijos, tiene unas políticas específicas privadas de General Motors. que cumplen con esas, además aparte son más rigurosos, ¿no? O que son más rigurosas o que son más light. Y luego aparte otras establecidas de acuerdo a las normas. Por ejemplo, una línea de carros. Una línea de carros te cuesta muchísimo dinero. Pero ellas, como es una maquinaria y equipo, de acuerdo a la ley la puedes depreciar a 20 años. Es lo que marca la ley de impuesto sobre la renta. Pero General Motors las deprecia en 5 años. ¿Por qué? Porque es lo que meten un modelo y ahorita y normalmente duran 5 años y lo cambian. O lo cambian de modelo totalmente o dejan de producirlo. Entonces, en lugar de depreciarlo a 20 años, lo deprecias en 5. O por ejemplo, dices, tengo un modelo, pero lo voy a, por ejemplo, un Chevy. Aquí estoy haciendo un Chevy, pero ahora voy a hacer otro, que no es el Chevy, pero lo voy a cambiar casi en el 90% de chiquito y todo, de la línea me sirve, pero lo tengo que adaptar. Otra vez le tengo que meter más, casi el doble, la mitad de lo que me costó y la vuelvo otra vez a O sea, son normas internacionales. Todas las empresas están obligadas a seguirlas, a acatarlas por un poco así. Sí. En su totalidad. Pero hay sus excepciones, como te digo. Todas las políticas de cada Todas están obligadas siempre y cuando tengan una intención de internacional. O sea, si tú tienes tu constructora, Sí, no. al menos de que quieras irte también a. No, por decir, en empresa que está tu coreana. Ah, sí, ya eso ya. Sí, y ellos cumplen con todas estas. Deberían de. Deberían. No, hay dos conceptos, hay dos conceptos. Un concepto es la contabilidad financiera, que deben más o menos regirse por estas normas. Por ejemplo, yo está bien con las normas estas, pero aquí la impuesto sobre la renta te dice que los activos, maquinaria de equipo, lo debes depreciar a 20 años. Eso es lo que te exige el impuesto sobre la renta. Tú cuando haces tu declaración del impuesto sobre la renta sobre la empresa coreana de ellos, tienen que ajustarse los 20 años. Ese es un problema, volvemos al mismo, cuando la empresa es internacional. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. Las culturas. Ahorita lo que nos está pasando, que yo sé que tal vez entra un poquito fuera del tema de la ley. Pero, por ejemplo, en algo que sí se asimila algo así. Pues, por ejemplo, ahorita llega un coreano, como les había comentado la vez, o sea, que el CEO de aquí de México viene de América.
Y él dice, es que en América, cuentas por pagar, no se preocupa si la factura viene bien, si el registro está bien. Tú pagas ya después que los demás lo arreglen. Y nosotros no lo podemos hacer aquí en México. ¿Por qué? Porque yo me rijo en base al impuesto, que si me vas a devolver el IVA, que si te lo tengo que retener, que si esto, lo otro. Digo, no lo podemos manejar así. Hasta hace poquito que hubo otra junta del por qué no, o sea, por qué finanzas seguimos, oye, compras, materiales, te entregan la factura bien, oye, que me cuadre en el sistema el mismo monto de la factura para el mismo pago. ¿Por qué? Porque no puedo hacer su política de después nos arreglamos con notas de crédito y notas de débito. Digo, aquí en México no se puede por los impuestos que uno va pagando. Digo, entro un poquito en ese aspecto de la internacionalización. A lo mejor sí lo puedes hacer, pero para efectos fiscales no. Eso voy, para efectos fiscales que son aparte. Ahora, la otra duda que yo tenía es en cuanto a la construcción del punto anterior, es por ejemplo en la ampliación de la planta. A eso se refería el punto anterior. En la ampliación de la planta que dice que es retroceso. Sí. Que es lo mismo que usted decía, cuando la compensación a terceros, compra posterior o construcción de activos, es decir, yo voy a ampliarme, ahí también entra este punto. También. Nada más a ver, Que son los famosos CAPEX. sí, exactamente. Baja en cuentas. El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se dará de baja en cuentas, punto número 1, por su enajenación o disposición por otra vía, cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso, enajenación o disposición por otra vía. La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento inmovilizado material se incluirá en el resultado del ejercicio cuando la partida sea dada de baja en cuentas, a menos que la NIC 17 establezca otra cosa. En caso de una venta con arrendamiento financiero posterior, las ganancias no se clasificarán como ingresos ordinarios. La NIC 17, fíjate qué dice. Porque no aplicaría al menos de que lo que diga lo que es la NIC número 16. Dice, no internacional de contabilidad, arrendamientos, objetivos, el objetivo de esta norma. A ver, rápido. El objetivo de esta norma es el establecer para arrendamentarios y arrendadores las políticas contables apropiadas para la contabilización y revelar la información correspondiente. Viene siendo más que nada para los arrendamientos financieros. Bueno, pero a mí me llamó la atención de eso de enajenación, ¿a qué se refería? Cuando vendes el producto, la propiedad o la máquina. Es que eso es otro tratamiento contable también. Dice, es La pérdida de ganancia surgida de dar de baja un elemento. No, o sea, en la enajenación no necesariamente tiene que ser vender. Igual y la puedes regar, la haces ajena a... Puede ser, sí. Pero por eso mismo dice que exposición, otra misma vía, puede ser venta, donación. Hay una disciplina del saber que se llama semántica. ¿Una qué, perdón? Hay una disciplina del saber. Perdón la interrupción. Hay una disciplina del saber. Acuérdense que estas normas no debemos de interpretarlas, ¿no? Más ustedes que se van a hacer maestros de finanzas, deben de alejarse lo más que se pueda de la interpretación. No se debe de interpretar, se deben de leer. En ciencia hay dos tipos de lenguaje. En ciencia está la operacionalización. Y es cuando a alguna variable, así sea cualitativa, yo le agrego a un valor cuantitativo. Este es el mínimo aceptable en cuanto a cómo manejar variables en sus proyectos de investigación con variables operacionalizadas. Pero también más arriba, en cuanto a la clasificación, está el lenguaje semántico. Y el lenguaje semántico es superior, inclusive a este lenguaje científico. Entonces, el lenguaje semántico es cuando cada letra significa algo. ¿Sí?
Por ejemplo, la R significa movimiento rotativo. La A significa apertura. Por ejemplo, la S, movimiento suave deslizante. La E, extensividad. La X, un cruce, y la O, concentración. Cuando tú cuentas la definición de todas esas partes, de todo lo que significa cada letra, se te viene a la mente lo que la palabra quiere decir. ¿Sí? Entonces, el lenguaje semántico es superior inclusive al científico. Cuando nosotros vamos a leer una norma, hay que evitar interpretarla, hay que leerla. Y por ejemplo, en esta, si dice enajenación, aunque sí se puede vender, aquí es hacer ajeno algo. Por cualquier motivo. No, alejémonos a la interpretación, porque ahí Pero es que ya no es propio, ¿verdad? Exacto, así es como debemos de nosotros leer. Tratar de buscar el semántico, el lenguaje semántico como un lenguaje superior y no caer en sesgos en cuanto a, es que el contador o el contralor interpretó mal esta. Y ahí es donde ya nosotros nos podemos meter en problemas. Y acuérdense que es mejor la prevención que mucha inteligencia. Porque vamos a tener mucha inteligencia para movernos dentro de las normas que no son las únicas. Está las BIC y las BIC no son las únicas. Hay más normas, las internacionales, la IFRS, las otras, esas normas, las cuales yo veo muy bien, el compañero, hay ahí ya documentación internacional, porque estas normas en realidad es un reflejo de las internacionales. Al igual que pasa con las normas oficiales mexicanas, en realidad, por ejemplo, las normas de seguridad que vemos nosotros están volteando a ver a las OSHAs y es una vil copia. Y las buenas son las internacionales. Y cuando tengan una duda y que digan, no, es que así se interpreta, no, ya está mal, mejor váyanse a las internacionales y chequen qué decía en la internacional y ustedes pueden referir a una internacional si tienen alguna duda en eso. Pero si váyanse al lenguaje semántico. Adelante, pues. Bueno, este ya es gracias. Yo nomás quiero decir algo nuestro, ahorita valor residual. Como manejamos una cantidad de los activos fijos. Por ejemplo, un activo fijo que vale 100,000 pesos, una maquinaria y equipo. A 5 años, tengo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Yo tuve el primer año, ¿son qué? 20,000. Y el segundo año, 20,000. Pero resulta que, aparte del tercer año, yo lo vendí, lo enajené. Vamos a decir que de esa manera. Mi valor residual de ese activo fijo es igual 100,000 menos 40,000, entonces mi valor residual en libros es 60,000 pesos. Si yo lo regalé, lo doné, yo tengo que hacer mi asiento en libros. Para que se haga deducible de impuestos. Para que se haga deducible de impuestos. Correcto. Ese es un caso. Por ejemplo, aquí, pues cargo aquí los 60,000. Estos 60,000 de aquí, yo los cargo al gasto con crédito a la depreciación acumulada. Cargo al gasto con la depreciación acumulada. De ahí hago cero. La depreciación acumulada son 100,000 y el activo fijo son 100,000. Pero si resulta que yo, esa maquinaria, no la vendí porque soy empresa toda, se la vendí a mi competencia. Por eso lo vendí en 80,000. La diferencia de este son otros factores que yo aquí me estoy ganando 20,000 pesos por la venta de esa maquinaria y este es otros ingresos. Hay un renglón en los estados financieros, en el estado que es ingresos por venta de activos. Y ese sí pagas impuestos. Y eso sí, son ingresos. Pero por la vas a dar en 80,000 a los impuestos. Sí, o sea, esos 20,000 para mí. No, sí, pero ya estás pagando pues nada más de 20,000, no de 80. Sí, 20, no de 80, es correcto. O sea, esa es la ventaja Esa es la ventaja. de cuando es una mentira.
Pero ahí mi valor residual son los 60,000. Es lo que dice usted en la gráfica. Ahora, esto es como manejar los tangibles. Lo tangible. Pero también hay otros valores, por ejemplo, el valor de mercado de la empresa. Inclusive el valor de mercado de la empresa hay otras formas de valorar. Porque en realidad esto que estamos haciendo es para valorar cuánto valen los activos tangibles de la empresa. También hay otra rama que dice, a ver, ¿y cómo valoras la marca? Esa. Muy bien. Le damos un aplauso, ya terminamos. Sí. Le damos un aplauso al compañero. La siguiente hora tenemos. Nos corren a las 8, faltan 20. Se me hace que no acaba, no. ¿Quién sigue? No. ¿Cómo es la siguiente para alcanzar el pie del cañón? Porque creo que nos cierran aquí a las 8. Podemos ver el ejercicio que nos pidió, que mandó. Yo no lo pude correr en el tablet. ¿Cómo se llama? Sí, militar. Yo no lo pude correr. Nomás, a ver si le va. ¿Cómo que no lo pudiste correr? ¿No lo pudiste Pues es hacer? que no me acordé cómo hacerlo. Ah, ya. Bueno, está aquí en esta página. Aquí Yo lo instalé. Yo lo instalé y aquí está, el mejor. Aquí está, por ejemplo. No, es para instalar, no es para abrir. Ponle ahí. No, ese es el archivo para. No, pero había uno para abrirlo, ¿no? Era este o para. No, es para instalar, para volver a instalar, ¿no? Ponle mi Esto no se instala. no se instala. Pues era este. Mira, ahí tienes que abrir la de Excel primero, la primera que abrimos Excel. A ese le íbamos a sacar una captura y lo debemos como tarea también. Ya, por ejemplo. No, pero si la vieron, Sí, no, pero ese ejercicio lo vamos a hacer aquí. No, sí, pero para no guardar la evidencia. Lo íbamos a pasar primero como tarea. Con una captura. Yo no lo guardé, güey. O sea, yo también. Ahora déjame ver qué les. ¿Cómo vamos a hacerlo y lo mandamos? No recuerdo exactamente cómo lo pedí. Habría que ver el correo. Era ese. Lo que pasa es que Es ese, sí. es este. Lo que pasa es que, por ejemplo, el total de recursos utilizados es una suma. Ese lo tenemos que quitar. Tomamos captura y lo mandamos por WhatsApp. ¿Cómo se los pedí aquí en el correo? Captura. No hay manera, ¿no? Sí, no hay que cambiar ahí, como se los pedí, no le cambiamos ahí. Chéquense el correo ahí, cómo se los pedimos. El detalle es ahorita ver cómo se hace. Sí, eso es. Entonces, descargamos el archivo y acuérdense que las variables, Los totales se quitan, ¿no? quitamos, Las ventas también. por ejemplo, quitamos Todas esta, sumas. quitamos esta, pero antes de eso, antes de que afecte, porque aquí hay fórmulas, Sí. antes de que afecte lo que vamos a hacer es, Yo sé que las fórmulas. lo copiamos y lo pasamos sin fórmulas, ¿no? Lo pegamos con valores en una hoja nueva. A ver, déjame ver. Yo, por ejemplo, señalé con amarillo los que eran fórmulas y los que eran sumatorios para llegar al total. Verifiqué las sumas. Por ejemplo, ahí pegamos valores. Ahora ya hay puros valores. Que ese fue como que algo de lo que teníamos que hacer para eliminar las fórmulas. Ahora ya tenemos eso y lo transponíamos porque las variables en Minitab se iban en la parte de las ordenadas, o sea, las variables van acá en estos renglones. Sí, pero en el archivo hay que borrar los renglones que suman. Sí. Aquí, bueno, aquí. Lo hicimos con las ventas. Sí. Aquí, por ejemplo, lo que sigue ahora es pegar transpuesto. Sí. Pegar transpuesto. Sí. Ahora ya pegamos transpuesto. ¿Ese dónde lo mandó? Lo mandamos Por WhatsApp. El Minitab está en WhatsApp. Sí.
Entonces, ahí vamos a decir que ahí ya lo tenemos transpuesto, o sea, le dimos la vuelta a la matriz. ¿Sí? Le dimos la vuelta a la matriz. ¿Qué sigue? Y luego ahí es donde ya me perdí, ya no supe de dónde irme. Es que ya entendí que eso me refiere a total. Teníamos que eliminar todos los totales. Los totales. Y nada más eliminamos, aquí en el ejercicio que hicimos en clase, solo eliminamos el total de ventas. Y en razón, para el buen análisis tenemos que eliminar todo lo que diga, prácticamente todo lo que diga totales, todo lo que tenga fórmulas. Exactamente. Entonces, en este caso, ya entendí que se refería con que yo que usted marcó todo en color. Todo, o sea, usted eliminó todos los totales. Sí, porque si no, por eso las tablas se van muy... Vamos a hacerlo, quitamos los totales. Todos estos. ¿Cuántos marcó usted? Marqué, el primero era total de materiales utilizados, y luego el segundo era gastos totales de fábrica, total de gastos actuales de fábrica, costos de fábrica de las mercancías vendidas, utilidad bruta de ventas. ¿Cuál fue la anterior? Costo de fábrica de mercancías vendidas. Por números mejor, por números. El 10. El primero, el 10, el 17, el 25, 30. El 30 también lo marcó como... Pero el 30 no es sumatorio. Es el costo de la fabricación de mercancías, no es un sumatorio, pero ese suma los de arriba. Ok, vamos a borrarlo. El 40 también, ¿no? ¿Cuál? El 41. 42. Eso también, el total de gastos de administración. Y luego el 41, 42. 50. El 49 y 50. El 49, el 50, el 51 y el 53. Bueno, aquí ventas netas también. Y los últimos tres. Total de ingresos netos, trabajo sobre ventas y ventas. Y ya vamos a decir que este análisis que usted está planteando está quitando los constructos y deja solamente las variables. Ok, vamos a analizarlo así a ver qué nos arroja. Los constructos, eliminó todo lo que tiene que ver con fórmulas. ¿Sí? Sí. Ahora sí, ya eliminamos todos los constructos. De una vez yo voy a cambiar, en vez de que diga clase A, lo voy a cambiar por número 1, 2, y ya llegamos a producto número 9. Y luego ya copiamos esto, lo transponemos igual. Copiamos, lo transponemos aquí en una hoja nueva, con transponer. Contarlos, ¿podría repetir rápido, por favor? 10, 17. 10, 17, 25, 30, 42, 43, 41. Le pone el 1 y luego. El 42 viene siendo cuál? Total de producción, Total de gastos de administración también. y luego el 49, 50, 51 y 53. 50, 51, 53, 63 y luego el que dice los 63 y luego lo borramos. Pero ¿dónde le pone el 1? ¿Esto? Los números, sí. En vez de los productos. En clase A, clase B. Clases de productos. Y ahora sí, ya que lo pegué transpuesto. Sí. Lo pegamos en la. Ajá. Lo pegamos, pero desde acá arriba. Un control V. Un control V lo pegamos. Control C. Ajá. No, para pasarlo a lo transponerlo. Es
Control C. Control C y lo te vas a un blanco. Das con botón derecho ahí. Luego dejamos así, como le hagamos control C a la militar. Los cambios de ustedes tenían que saber cómo están. ¿Cuál será mejor para hacer la... Y ahora falta ver cómo se hace el dendrograma. ¿Cómo se hace el dendrograma? Era aquí en estadísticas. ¿Dendrograma? Dendrograma. De dedos. Diagrama de dedos. Conglomerado de variables. Conglomerado variable. Estadística, yo análisis multivariado. ¿Dónde? Estadística. Luego, conglomerado de observación. De variables. Conglomerado de variables. Análisis. Y yo, conglomerado de variables. Ahí. Luego seleccionas todos estos. ¿Verdad? Sí. Lo seleccionas. Luego te vas a hacer seleccionar su loca. Y seleccionar, ¿verdad? Sí. Todos. Sí, seleccionas por ahí. Luego dale ahí mayoría de similitud 4, no mayoría de vehículo. 4. Le ponemos buscar el programa. Vale, aceptar. No estamos ahí, ¿no? Aceptar más. Así está, ¿verdad? Bien. Sí. Y luego, es que no quería. O sea, las. No las alcancé a. Déjame. Análisis multivariado. ¿Cómo te lo mando? Poder examinar. Se inscrito el documento. Bueno, tú, yo soy Felipe. Digo, tú, Felipe. Sí. A ver, vamos a ver si funciona ahí. Estas recogemos y lo pasamos en una captura de pantalla. Sí, sí, con una conclusión creo que había pedido. Creo que ¿cómo lo hacemos? Creo que esa no. Pero ahora hay por ahí hay dos cosas igual. ¿Cómo vamos a analizar el... Y es que esto, si ustedes si no lo vieran en un gráfico, se ve una matriz de correlación. Y una matriz de correlación es, tengo 50 variables. Esas 50 variables, ¿qué tanto se correlacionan con las otras 50? Y lo represento en una sola gráfica. Entonces, en una exploración, por ejemplo, van a hacer una consultoría en una empresa. Esto es una exploración. ¿Cuál hoja es, Pepe? La última. ¿Y cómo se lee? Bueno, ¿qué tiene que ver con cuál variable, no? Entonces, acuérdense, cuando ustedes están haciendo una investigación, el explorar el terreno, el conocer toda la teoría acerca de esa disciplina, de ese terreno, ya tienen el 50% de la solución del problema. Entonces, ¿cuál va a ser su tesis? Pues lo que sobresalga, las correlaciones que sobresalgan aquí a la vista o las que más interesen. En este caso nos enfocamos a cuestión sobre algo asociado a las ventas, no sé si lo recuerden por ahí. ¿Sí? Y encontramos una correlación en cuanto al marketing y las utilidades, ¿no?
Entonces, aquí, bueno, pues con variables, quitando los constructos, Esa cantidad de informes no iba de claro. Explícame el proceso porque no lo bajamos. Cantidad de informes eran los informes de ventas. Pues era muy bastante para. Ahora vamos a quitarla. Vamos a quitarla a ver qué hace. Vamos a volver a cargar, ¿verdad? Pues nada más se elimina aquí como en Excel. Aquí porque sí, le podemos eliminar. ¿Tienes el documento original? Eliminar celdas. Y luego otra vez hacemos lo mismo. Estadística, análisis multivariado. ¿Cuál es el chiquito? De la hoja 5, ya no entendí. Ahí al quitarla, pues ya se ve un poquito más. Es que el copio, la otra no se copia de los otros, es un copia que hizo él. La tuve de la 1, güey, y de ahí cásate desde la 1. Entonces, bueno, yo había enfocado. La eliminas directo. Sí, le eliminas. La cantidad de informes. Ajá. De verdad, en el lugar. Quítale esa. No te quites de informes. Acuérdense que aquí tenemos datos, pero ya cuando las correlacionamos ya tenemos información. Pues aquí nos está dando cierta información y es donde hay que agudizar aquí qué es lo que quieres ver, ¿sí? ¿Qué estás investigando? Y si, por ejemplo, tú estás investigando con qué se correlaciona el 8, que son las compras varias, ves que se está correlacionando altamente con gastos de viajes generales. Pero el detalle es que puede haber correlaciones espurias. O sea, hay más temas que investigar aquí, que no necesariamente porque aquí lo marque, quiere decir que existe una correlación real, ¿sí me explico? Y esta herramienta lo único que nos da es un análisis completo de todas las variables contra todas. Por ejemplo, la variable 1 contra las otras 50. La variable 2 contra las otras 50. Y eso te da un panorama de todas las variables en tus cuentas. Sí, es el mismo. Solamente quitamos, borramos los totales, los totales. Ya, ¿cómo? Lo que ibas a hacer, borrarlo y copiarlo, güey, para pasar por eso. Le borras los totales, lo copié y lo pegué, especial los puros datos, sin fórmula. Y luego copié y pegué la hoja 5, invertido. Y luego ya ese es el que se pero ahí a simple vista no podemos dar por las columnas relacionadas. Pues sí, ahí se relacionan cuentas con Todas hasta oficina. Pero no, o sea, no, entiendo el punto de que se correlaciona. Honestamente, no entiendo. Por cómo está expresada la gráfica, puedo entender que se relacionan de alguna manera. Distancia por lo que era uno que complica. Sin embargo, no entiendo la correlación directa en la categoría. La tinta, las condiciones. O sea, si analizaras nada más las ventas contra gasto de venta contra el costo unitario, probablemente son mucho.
Mi análisis fue eso, no lo tengo, de saber qué tanta correlación tiene uno con otro. Pero analizar tanta información en una sola, la verdad, me pierdo. Sí, aquí la idea es también tomar en cuenta los constructos para que, porque al fin, ¿cuál es el fin último de la administración? Pues tratar de optimizar al máximo, ¿no? Y la mayor parte de las empresas son de lucro, ¿no? Entonces, pues tú quieres optimizar utilidades, voltearías a ver tus utilidades y con qué se correlacionan. Sí, tendríamos que continuar con las presentaciones para cumplir a cabalidad las normas que marca el programa. Como quiera, ahí está el video, lo mandamos ahí por correo el video, en caso de que surjan más dudas. Ya le mandé una captura de primero sin